Hoy queremos hablar de un tema que durante estos 10 años que vienen vamos a estar expuestos a esto, porque cada vez el tiempo de la venida del Señor está más cerca y definitivamente vamos a estar cada vez más bajo presión. Así hemos titulado la enseñanza de esta mañana, bajo presión. Y está basada en el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos de 8 al 9. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Dice así la Escritura, usted le va a aparecer ahí en la pantalla. Sed sobrios y velad. ¿Qué tenemos que hacer? Velad. Sed sobrios y velad. Dos cosas, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿qué nos dice el Señor a través del apóstol Pedro? Al cual resistid. ¿Qué tenemos que hacer? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En pocas palabras, no solamente lo estamos viviendo nosotros, todos los que creen en Jesús en el mundo entero y aún de generaciones anteriores ya lo vivieron. Vivieron se sienten amenazados porque está ese león rugiente ahí buscando para devorarnos. Pero se ha demostrado generación tras generación que el Hijo de Dios que resiste firme en la fe va a salir vencedor. A eso estamos siendo llamados. Bien, una predicadora muy conocida en el mundo entero dijo esta frase: nunca te conocerás a ti mismo verdaderamente hasta que estés bajo presión. Nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fuerza y nuestra paciencia solo la podemos conocer verdaderamente cuando estamos bajo presión. En los metales, uno de los metales más resistentes es el titanio. Es usado en la industria aeronáutica y también o aeroespacial, y también para crear armas, porque es un material muy duro, muy resistente, y es usado en miles de otras cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo supieron que el titanio era tan resistente? Bueno, cogieron el titanio y lo expusieron a muy altas temperaturas, pero también a muy bajas temperaturas. Lo expusieron a mucha presión por el peso que pusieron en él. Y conocieron que definitivamente ese era metal altamente resistente. Bueno, ¿cómo podemos saber qué tan fuertes somos en la fe? ¿Cómo podemos saber qué tanto confiamos en Dios? ¿Cómo podemos saber qué tanto amamos a Dios? Esas preguntas todas las podemos responder con una simple respuesta. Vamos a conocer todo eso cuando estemos bajo presión. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos cuando estamos bajo presión? Ser un cristiano sin presiones, fácil. Sin problemas, fácil. Sin persecuciones, fácil. Sin que nos las quieran montar, fácil. Pero, ¿cómo es nuestra reacción y nuestro actuar cuando estamos bajo presión? Mire, hoy en día para contratar a una persona en una empresa, uno de los requisitos más solicitados en las personas es que pueda trabajar bajo presión. Porque hay muchas personas que no pueden hacerlo. En medio de la presión, ¿qué pasa? ¿O cómo actúan? Se desaniman, se enojan, abandonan lo que están haciendo, lo dejan tirado, o terminan haciendo mal las funciones que les corresponden. Por esa razón, se requiere que las personas hoy en día aprendan a trabajar bajo presión.
De todo esto podemos sacar una conclusión. Bajo presión las personas cambian, las personas se transforman, o podemos decirlo mucho mejor, bajo presión las personas muestran lo que realmente son. Por eso usted y yo vamos a ser sometidos a la presión. Ahora, nosotros como hijos de Dios vamos a estar o estamos constantemente sometidos a la presión. Vamos a estar siempre bajo presión. ¿A la presión de quién? De Satanás, a la presión de las tentaciones, a la presión de los amigos, a la presión del lugar donde el contexto donde donde nos movemos. Vamos a estar sometidos a la presión de las críticas, a la presión de la mundanalidad que nos quiera traer y a la presión interna de nuestras propias debilidades. O sea que nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente estamos bajo presión. Pero el Señor quiere que aprendamos a reaccionar y a actuar bajo esas circunstancias. Ahora, tenemos que saber que hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar porque no dependen de nosotros. Si nosotros tenemos amistades que andan en malos pasos, nosotros no podemos pretender cambiarnos de vivienda cada vez que encontramos en el vecindario amistades que andan en malos caminos, o en la universidad, cambiarnos de universidad o cambiarnos de colegio, los que están en el colegio, los que tienen hijos en el colegio. Cambiarlos de colegio simplemente porque hay amiguitos que andan en malos pasos. O no podemos cambiarnos de trabajo porque no, que en el trabajo no son creyentes y me la tienen montada y me están incitando a la parranda y a la rumba y al alcohol. No podemos, eso no lo podemos cambiar. A las mujeres de pronto en el trabajo no pueden estar cambiándose de trabajo nada más porque de pronto hay un compañero que las quiere enamorar o que le hace insinuaciones o los presiona como cristiano y de pronto te dice aleluya y te dice Biblia sudada o te dice sobaco sabio, como le decían que carga la Biblia aquí abajo. Esas presiones nosotros siempre vamos a estar expuestas a ellas. Eso no podemos cambiar el entorno, no podemos estar cambiándonos, huyendo de la presión. La presión hay que saberla enfrentar, saberla manejar. Pero la clave aquí es, o la pregunta aquí es, ¿cuál es la clave para resistir esto? Y la clave es resistir la presión, ¿cómo? Estando firmes en la fe, como lo dice el texto bíblico que leemos. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Porque todas esas presiones vienen de una sola persona, del enemigo. Porque quiere hacer que tú mengues, que tú dejes de creer, que tú dejes de buscar al Señor. Y va a utilizar a cualquiera para presionarte, a que hagas lo malo, a que hagas lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender a vivir bajo presión. Ahora, tenemos que resistir la presión como lo hicieron los hombres de Dios en la Escritura. Uno de los hombres que más resistió la presión por la circunstancia que le tocó vivir fue Daniel y sus amigos cuando estuvieron en Babilonia. De ellos podemos aprender cómo vivir en una tierra llena de idolatría, porque él vivió en una tierra llena de idolatría y de donde el paganismo estaba en su máxima expresión en ese momento. Y él aprendió a vivir ahí, permaneciendo fiel a Dios y firme en su fe. Y lo mejor de todo es que Dios lo respaldó. Es que tuvo el favor de Dios. Es que vio la gloria de Dios. Los invito a leer el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 al 7. Dice así la Escritura. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, venció y la arrasó.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, y a Misael Mesach, y a Azarías Abed-nego. Ok, Nabucodonosor llevó cautivo a muchos jóvenes judíos y los quiso hacer un tratamiento de formación con ellos. ¿Para qué? Para tenerlos en el palacio real como consejeros reales. Pero para eso tenía que formarlos en su cultura. Y además de eso, estos jóvenes tenían que dejar atrás su religión, su fe, sus creencias, y tomar ahora la religión y las creencias ¿de quién? De los babilonios. En pocas palabras, tenían que dejar a su Dios. Tenían que dejar a su Dios. Ellos fueron enseñados en el lenguaje de los caldeos, en las tradiciones y en su cultura. Y mire, podemos ver en el verso 7 que lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. Y de esa forma también actúa Satanás, o quiere actuar Satanás en nuestras vidas. Satanás quiere, a través del pecado, destruir la obra de Dios en nosotros y cambiarnos el nombre. Entonces, le pone los nombres de acuerdo al pecado con que tiene la lucha esa persona. Y le dice, no, ese es un cristiano corrupto. ¿Cierto? Ese es un cristiano, ¿qué? Borracho. Ese es un cristiano, no, esa cristiana es coqueta. Es un cristiano drogadicto, un cristiano ladrón, o un cristiano mujeriego. Y Satanás empieza a ponernos esos nombres en forma de burla, porque estamos luchando con determinado pecado en nuestra vida. O sea que Satanás siempre actuó de la misma manera, generación tras generación. A estos jóvenes le cambió los nombres, pero ellos la esencia la tenían en su corazón. Ellos tenían a Dios en su vida. Mire, Daniel y sus amigos no podían huir de Babilonia, porque ellos fueron conquistados. Ese era ahora su nueva realidad, su nuevo lugar de vivienda, su nueva casa. Babilonia era el centro de la cultura y la religión pagana de la época. Y lastimosamente ese era su nuevo hogar, y iba a ser su hogar por 70 años porque Dios así lo había establecido. Ellos no podían huir de eso. Ellos tenían que resistir la presión. ¿Qué tenían que hacer? Resistir la presión. ¿Qué nos enseña Daniel? Y estos jóvenes que tuvieron que pasar no pocos días resistiendo todas estas cosas. ¿Qué nos enseñan? ¿Cómo podemos soportar la presión de la sociedad? ¿Cómo podemos soportar la presión de la cultura costeña en este caso? ¿Cómo podemos soportar las tentaciones de hacer lo que a Dios no le agrada? Bien, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Lo primero que hizo Daniel fue lo siguiente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 1, verso 8. Escuche lo que dice Daniel. Y Daniel
propuso, dispuso, determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La comida de los reyes y las bebidas era consagrada al Dios de los caldeos. Por lo tanto, acceder a esa comida era contaminarte porque estabas comiendo algo que no había sido consagrado al Dios al que tú adoras, en el caso de Daniel. Así que él propuso desde ahí no contaminarse con eso, no hacerlo parte de su vida. Y así como Daniel hizo, que propuso no contaminarse, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de no contaminarnos. Tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes en nuestra fe. Mire, aunque hoy en día, en el lugar en que vivimos, en donde trabajamos o donde estudiamos, mucha gente está en corrupción, haciendo lo que ellos quieren, andando en malos caminos. Aunque esto pase, nosotros tenemos que tomar la decisión y proponernos en nuestro corazón ser diferentes y no contaminarnos. Esta historia no está en la Biblia por casualidad. Esta historia está aquí porque es la muestra de un hombre que, a pesar de que tuvo tantas presiones en su vida, él propuso en su corazón ser diferente, ir en contra de la corriente con tal de agradar a su Dios. Hoy en día la corrupción está en todas partes, el pecado está en todas partes. Depende de nosotros tomar la decisión de ser diferente. Ese muchacho tomó la decisión, eran jóvenes, tomaron la decisión de no hacer lo que otros hacían, aunque les costaba, porque despreció los manjares del rey para comer una comida muy diferente, que tal vez no es tan rica, tan deliciosa. Así muchas veces nos toca menospreciar el placer pecaminoso por coger y hacer algo que es agradable a Dios y santo, pero que no te brinda el placer que aquel, pero sí te da la recompensa y la satisfacción de agradar al Dios al que tú amas y contar con su favor, que es lo más importante. Miren, aunque en el lugar donde usted trabaje la gente robe, mienta y haga lo que le da la gana, sin temor de Dios, tenemos que proponer en nuestro corazón ser diferentes y cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros. Si los demás se roban las cosas de la empresa, que se lo roben ellos. Cada quien tendrá que rendir cuenta a Dios por lo que hace. Pero mientras tanto usted y yo decidimos agradar a nuestro Dios. Aunque los compañeros o compañeras de trabajo, después de la jornada laboral, se vayan a meterse sus borracheras, sus cervecitas y sus cuestiones, y de pronto hasta con la misma plata de la empresa, nosotros tenemos que tomar la decisión, proponer en nuestro corazón ser diferentes y no contaminarnos con ese estilo de vida. Es triste, podríamos hablar de Córdoba, cómo ha sido golpeado por la corrupción y los robos del dinero del erario público del departamento y de la ciudad de Montería. Pero cada quien tendrá que rendir cuentas a Dios por lo que hace. Ahora, usted dirá, no, entonces, pastor, voy a estar lejos de la gente, no voy a estar con la gente. No se trata de ser un ermitaño que no habla con nadie, o no se trata de no ser amistoso con la gente, no se trata de ser un marginado, no se trata así. Jesús nunca dijo eso, al contrario, Jesús se involucraba con las personas, hablaba con ellos, pero Jesús siempre enseñó que no se trata de ser ermitaño ni no ser amistoso, sino que se trata de tener la valentía de apartarnos del mal. Así de sencillo.
Usted puede tener amigos que no son creyentes, pero cuando ellos van a hacer lo malo, hasta ahí llega usted. De ahí para allá, no cuenten conmigo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17, versos 14 y 15 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Así que si usted en el momento de que quiera hacer la voluntad de Dios se gana la enemistad gratuita de alguien, miren, usted no es el primero. Hay muchísimos más que por seguir a Jesús, mucha gente los aborreció. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, dijo Jesús. No ruego que los quites para que dejen de sentir la presión. Jesús dijo: déjalos ahí, pero guárdalos del mal. O sea que nosotros tenemos también que guardarnos del mal. Dios nos ayuda porque Jesús ya oró de esa manera y sigue insistiendo para que eso se cumpla. Pero nosotros tenemos que guardarnos de hacer lo malo. Mire, quizá nuestro estilo de vida le parezca extraño a mucha gente y no le guste. A la gente que no tiene temor de Dios, a la gente que vive en la mundanalidad y que fueron nuestros amigos tal vez. Y quizás no les guste nuestro estilo de vida y tal vez se burlarán de nosotros, nos ultrajarán o no menospreciarán simplemente porque creemos en Jesús, porque amamos a Jesús. Pero usted debe saber que cada quien rendirá cuentas a Dios por su vida. Usted preocúpese por la suya, por hacer lo que a Dios le agrada, y resista la presión y avance. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 3 al 5. El apóstol Pedro habló de esto porque sabía que en este tiempo lo viviríamos, aunque en ese tiempo también lo estaban viviendo. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles eran las personas que en ese momento en el que Pedro habla no conocían a Dios. Eran personas sin temor de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces, ¿qué hacen? Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hablando de Jesús. Entonces, podemos entender que en ese tiempo también los cristianos de esa época ya estaban sufriendo esas presiones. Y Pedro lo que les dice es: no se preocupen, cada quien tiene que rendir cuenta por su propia vida. Ahora, ¿qué pasa cuando decidimos soportar la presión para honrar a Dios? ¿Qué pasa en nuestra vida? Pues pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas cuando nos proponemos en nuestro corazón que sobre todas las presiones que tengamos, vamos a honrar a Dios y vamos a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque cuando honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Y eso lo podemos mirar en el desenlace de la historia de Daniel. En Daniel capítulo 1, de 18 al 20, dice así la escritura: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y dice: y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ellos decidieron honrar a Dios, resistir la presión, hacer la voluntad de Dios, y Dios los honró. Y no los honró con poco. La escritura es clara, dice, eran 10 veces más sabios que los sabios que estaban ahí en esa época. Hola. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, la escritura dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian, ¿qué dice? Serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Dios lo honre a usted o que Dios lo tenga en poco? Depende de qué, de si decidimos honrar a Dios o no honrarlo cuando estamos bajo presión. Usted es lo que es cuando usted está bajo presión. Hay muchos cristianos que a lo largo de la historia dijeron con mucha emoción: Señor, yo hago por ti lo que tú quieras. Como el apóstol Pedro. El mismo Pedro dice eso: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. 3 preguntas y falló. Le dijeron si era seguidor de Jesús, y 3 veces lo negó. Pero era Dios tratando con Pedro. Pero Pedro no aguantó. En ese momento de su vida no aguantó la presión. Por eso hay muchas personas que en el momento de escuchar un mensaje de la palabra actúan con emoción y dicen muchas cosas. Pero Dios sabe quién eres tú cuando estás bajo presión, y aún en esa presión tú lo reconoces a Él, lo buscas a Él y lo honras a Él. Ese es el que Dios mira y dice: ese es el pollo, ese es el que yo necesito, ese es el que me es fiel. Entonces tenemos que definitivamente tomar la decisión de soportar la presión. ¿Qué más hizo Daniel? ¿Usted quiere saber qué más hizo Daniel para soportar la presión de ese tiempo? Daniel propuso en su corazón, lo segundo que hizo, no doblegar su fe. No doblegar su fe. Vamos a leer Daniel capítulo 6, verso 4 al 11. Dice así la escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Ya en ese momento no estaba Nabucodonosor, sino era el tiempo del rey Darío, porque Daniel estuvo bajo 3 reyes. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser
abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, cuando empezó a sentir la presión, ¿qué hizo? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aunque sabía ahora, las cosas habían cambiado, él seguía haciendo lo mismo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. A Daniel, los gobernadores de Babilonia le pusieron una trampa, porque sabían que era un hombre íntegro y que en otras cosas no le iban a encontrar la caída, pero con relación a su Dios sí le iban a encontrar la caída, porque era un hombre fiel a Dios. Ese edicto, que solamente lo hicieron con vigencia de 30 días, era simplemente para castigar a Daniel. Daniel sabía que podía ser echado en el foso de los leones. Él supo del edicto. ¿Y qué hizo? Porque yo me imagino que eso le metió presión. ¿Qué hizo? Hizo algo extremadamente valiente. Él sabía que no podía seguir adorando y orando a Dios, que no podía hacerlo. Pero en el versículo 10 muestra una actitud poderosa del valiente Daniel. Y dice que Daniel, a pesar de que se había firmado ese edicto, él fue a su casa como para que lo vieran. Abrió sus ventanas y empezó a orar al Señor como lo solía hacer antes. Él iba en contra de lo que estaban diciendo. Él no se dejó amedrentar por la presión. Ahora, él sabía que podía ser echado en el foso de los leones. Él sabía que además de eso podía perder la vida. Él todo eso lo sabía. Él podía cerrar las ventanitas, antes las abría y oraba hacia Jerusalén, ahora podía cerrarlas para que no lo viera. Pero no. Él las abrió como lo solía hacer antes. Eso se llama valentía, ir en contra de la presión, resistir la presión. Él lo hizo de esa manera y abrió las ventanas, aunque sabía que podía perder la vida. Esto nos deja una gran lección, muchachos, para todos los que estamos aquí. Una gran lección, y para los que están allí en Facebook, que a veces los olvido. Esto nos deja una gran lección a todos nosotros, y especialmente a aquellos que niegan al Señor cuando sienten la presión de que pueden perder algo, que pueden perder la novia, que pueden perder el novio, que pueden perder la amistad, que pueden perder el trabajo, que pueden perder algo valioso para ellos. Y cuando sienten esa presión, niegan al Señor, niegan a Jesús. Mire, Daniel estuvo dispuesto a perder la vida por el Señor. No crea que el mismo Jesucristo que fue al foso a tapar la boca del león, lo hizo porque, no solamente porque amaba a Daniel, lo hizo por lo que era Daniel, por lo que Daniel había hecho. Daniel pudo haber muerto, pero él dijo: yo te prefiero a ti. Tú verás si me dejas morir ahí. ¿Cierto? Porque no sabemos qué oró. Dice que oraba 3 veces al día, pero no sabemos qué oró. De pronto le dijo: yo voy a honrarte a ti, aunque me toque morir, pero yo sé que ahí tú puedes entrar y salvarme. No se dejó de la presión. ¿Cuántos cristianos hoy en día le han prohibido hablar de Jesús en el trabajo, o poner música cristiana, o hablar de Jesús, o orar en el trabajo? ¿Cuántos le han prohibido esto, aún leer la Escritura? Y cuando le hacen la prohibición, entonces ¿qué hacen? Esconden su fe. Esconden su fe. Y vienen 10 años
donde van a dar duro a los principios de Dios, quieren darle duro a los principios de Dios y aún van a querer callarnos frente a cosas que nosotros sabemos que la Escritura dice que en el mundo la están aceptando como verdad. Van a querer legalizar el aborto en Colombia, más de lo que hasta ahora lo han permitido, y van a querer callar a los cristianos que defienden los principios del reino. Por eso le digo, vienen 10 años donde tenemos que resistir la presión. 2020, ¿usted cree que ese montón de señales 2020 es simplemente porque sí? No. Fueron un montón de señales mostrando que viene un cambio de tiempo. Viene el tiempo donde va a empezar la persecución poco a poco, la presión, mayor presión. Confiemos en Dios que antes de que venga la gran tribulación ya estemos con el Señor. Él nos lleve, nos rapte. Amén. Pero ya empiezan a verse, y ya en otros países eso va más adelantado, sino que Colombia se demora un poco más porque el 33% de los colombianos está orando al Señor diciendo: Señor, no permitas eso. Mire, un cristiano que no está dispuesto a doblegar su fe ante nada ni nadie, como es Daniel, como lo hizo Daniel, es un cristiano que siempre va a contar con el favor de Dios, con el poder de Dios, con la gloria de Dios en su vida. Como lo hizo Daniel, con el respaldo de Dios. Mire, ¿qué sucedió cuando Daniel fue encontrado orando? Todo un desenlace. Leamos Daniel 6 del 19 al 24 y veamos cómo Dios honró a Daniel. Dice en Daniel 6, 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ya lo habían metido en el foso. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste porque el rey apreciaba a Daniel. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Él sabía que Daniel no le fallaba a su Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Yo me imagino que Daniel se tardó un momentico. Hubo un silencio después de la pregunta. Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios y había honrado a su Dios. ¿Y qué hizo el rey? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Dios no solamente honró a Daniel, Dios no solamente lo protegió, Dios acabó con sus enemigos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Dios acabó con sus enemigos. Y después de eso, el rey mandó un edicto por todo su reino y empezó a decir: el Dios de Daniel es un Dios que salva de los leones, que salvó a Daniel y que todos tenían que honrarlo. Tremendo, ¿verdad? Solamente Dios lo hace. Pero Dios está buscando que nosotros actuemos de la misma manera cuando estamos sometidos a presiones en las diferentes áreas de nuestra vida, en los diferentes contextos donde tenemos que movernos. Dios espera que lo honremos. Si el otro roba, que robe. Yo no lo voy a hacer. Son cuestiones de determinación, y él se determinó a hacer lo correcto.
Pero usted tiene que saber que después que soporta la presión, viene la bendición. Eso debe tenerlo claro. Mire, no importa los leones que hoy estén en nuestra contra, o no importa cuántos quieran poner presión a nuestra vida para que neguemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Tenemos que permanecer firmes al Señor. Firmes. ¿Por qué? Por algo tan sencillo como que nuestro Dios tapa boca de leones, acaba con nuestros enemigos, como que nuestro Dios nos saca del foso de la desesperación cuando estamos en medio de la dificultad. Ese es nuestro Dios. Y sobre todo Dios lo hace con los que no nos avergonzamos de Él. Jesús, cuando estuvo en la tierra y caminó sobre la tierra, dijo: si te avergüenzas de mí y de mi palabra delante de esta generación pecadora e incrédula, yo me avergonzaré de ti cuando venga en mi gloria con mis ángeles. Nosotros tenemos que ser firmes. Defendemos los principios del reino y permanecemos con nuestra fe firme en el Señor. Vienen 10 años donde tal vez hasta nos toque marchar para que no aprueben leyes que van en contra de los principios divinos del reino de los cielos. Y tal vez tengamos que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y todo empieza en un lugar especial para nosotros. En nuestro corazón. Aquí fue donde Daniel determinó no contaminarse. Aquí fue donde Daniel determinó que no iban a doblegar su fe. Depende de nosotros que cumplamos los principios de Dios y se los inculquemos también a nuestra familia, a nuestros hijos, y los defendamos. Siempre vamos a estar sometidos a presiones, pero aquel que decide resistir y permanecer firme verá la gloria de Dios en su vida. ¿Qué hemos aprendido entonces? Vamos al resumen. Hemos aprendido cómo podemos soportar la presión de la sociedad, de la cultura y de las tentaciones. Y lo hemos aprendido teniendo en cuenta lo que hizo Daniel. Daniel hizo 2 cosas. Lo primero, proponiendo en su corazón no contaminarnos. Y segundo, proponiendo en nuestro corazón ¿qué? No doblegar nuestra fe. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Querido Señor, aquí estamos delante de tu presencia para decirte que no nos avergonzamos de ti, ni aquí ni allá afuera. Ayúdanos a resistir la presión y a permanecer firmes en la fe. Necesitamos de tu Espíritu Santo para hacerlo como lo hizo Daniel. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para permanecer firmes en la fe. Mi Señor, hoy estamos expuestos a muchas presiones, presiones del diablo, presiones de las tentaciones mismas, del mundo, de los amigos, presiones del contexto y de la mundanalidad en la que vivimos, y aún presiones a nivel de nuestro interior porque tenemos debilidades. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser como Daniel, capaz de soportar, de resistir la presión y hacer tu voluntad. Señor, queremos ser como Daniel, capaz de honrarte, aunque tengamos que perder la vida. No queremos actuar como Pedro, que emocionalmente dijo que iría contigo hasta la muerte, pero en la primera presión
actuó de forma equivocada. Ayúdanos, querido Señor, a resistir. Hoy tomamos la determinación en nuestro corazón a no contaminarnos con las cosas de este mundo, a no contaminarnos con lo que hacen los demás, con su estilo de vida corrupto y pecaminoso. Hoy, Señor, tomamos la decisión de ser diferente, lo proponemos en nuestro corazón, de hacer tu voluntad, porque queremos que tus propósitos se cumplan en nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos ayudes a honrarte en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, y permanecer firme en cualquier circunstancia. Porque hoy hemos entendido, Señor, que tú honras a los que te honran, que tú recompensas, que tú respaldas, que tu favor está con esa persona, Señor, que te honra bajo presión. Señor, hoy eso lo hemos entendido. Ayúdanos que cuando estemos bajo esas presiones de la vida, ayúdanos a mantener nuestra fe, como lo hizo Daniel. Este hombre extraordinario tuvo actitudes gloriosas y por eso vio la manifestación pura de Cristo. En ese foso, el mismo Señor Jesucristo estaba ahí, mostrando la grandeza de su poder. Señor, así queremos que tu grandeza esté con nosotros en todo lugar, en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo cuando estamos bajo presión. Ayúdanos a tener la reacción correcta y apropiada en esos momentos, sin dejar de confiar en ti, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a serte fiel en toda circunstancia. No permitas que nos avergoncemos delante de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo y aún de nuestros jefes y de cualquier persona allá afuera en este mundo. No permitas que nos avergoncemos de ti, porque tú has demostrado ser fiel con nosotros, ser bueno. Y por eso en el nombre de Jesús no nos avergonzamos de seguirte, no nos avergonzamos de amarte, de tener la fe y la confianza en ti, Señor. Hoy nos acercamos a ti porque esta palabra nos inspira a amarte, a obedecerte y a soportar la presión. Porque hemos aprendido también esta mañana que nosotros somos lo que somos cuando nos comportamos como nos comportamos bajo presión. Somos lo que hacemos cuando estamos bajo presión. Pero hoy decidimos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces en qué no estamos bien. Pero te pedimos esta mañana que nos des de tu poder para vencer y salir adelante. Y cuéntele ahí al Señor su debilidad, su lucha. Porque Él se hace fuerte en medio de la debilidad de nosotros. En el nombre de Jesús, te decimos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades para no sucumbir y no caer en la tentación. Ayúdanos a permanecer firmes y resistir no solo al diablo, sino a la presión de grupo y a la presión del mundo y a la presión de la maldad. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestra mente, a nuestro corazón. Te pedimos que en cada corazón se forme esa determinación que se formó en Daniel, capaces de tomar decisiones radicales por ti en cualquier circunstancia. Gracias, Señor,
Confiamos que cuando te honramos, seremos honrados por ti. Te amamos y te pedimos fuerza y poder para seguir avanzando y seguir siendo testigos y testimonio de que tú estás vivo y de que tú eres un Dios fiel que nos ama y nos trae salvación. Gracias, Señor. Te amamos